La palabra de Dios debe correr por nuestras venas, debe ser parte nuestra todos los días. El Salmo 1 nos recuerda meditar en su palabra día y noche. Todos los días meditar en su palabra. Y alguien se rasca la cabeza y dice: ¿cómo es eso? No puede ser posible que todo el día yo esté meditando en la palabra de Dios. Hermano, honestamente hablando te lo digo, y me lo digo a mí mismo también. De veras, si la palabra de Dios no está siendo meditada día y noche, muchas cosas van a entrar aquí que no deben entrar aquí. Que no deben entrar. ¿Ok? De eso vamos a hablar más adelante. Bueno, 3 cosas dice este bello pasaje, tal vez para que tengamos un panorama. Han pasado 40 años. El pueblo de Israel está listo para entrar a la tierra prometida. Ahora Moisés está dando sus últimos discursos, sus últimas predicaciones, podríamos decir. Tiene al pueblo allí sentado, escuchándole, y él está dando sus discursos, sus pláticas, sus sermones. Si ustedes gustan, el libro de Deuteronomio es un libro de sermones, de mensajes que Moisés está dando al pueblo como despedida, primeramente de él, porque ya iba a morir. Dios le había dicho: hey, vas a ser llevado a mi presencia, pero antes de que seas llevado a mi presencia, yo necesito que tú hables con el pueblo y le digas al pueblo, si lo conmines, y le digas lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, para qué tiene que hacerlo. Y aquí está Moisés hablando al pueblo de Israel. Aquí está Moisés 1500 años hablándonos a nosotros esta mañana, pero en particular a los padres, porque hoy es día del padre. No se me escapan los padres, yo mismo no me escapo. Así es que yo quiero pedir a los papás que están aquí que por favor prestemos mucha atención a esto que Dios tiene que decirnos a nosotros esta mañana. De verdad, se los digo de corazón, no es broma, ni es para quedar bien con ustedes, ni nada de esas cosas por eso. Es lo que Dios tiene que enseñarnos a nosotros y todavía tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pide Dios de los padres? De los papás. ¿Qué está pidiendo Dios de los papás? ¿Cuántos aquí son papás? A ver, levanten la mano los papás. Por favor, no la esconda, levante su mano. Bueno, pues, buen número de padres. Creo que posiblemente llegamos a los 40 o los 50, no sé. Por ahí debe andar. Qué bueno. Hermano, este mensaje es para ti y para mí. Y para mí o para ti, como tú lo quieras ver. En verdad, a mí me parece muy atinado este momento para conversar, para hablar con ustedes sobre este tema, para hablarnos a nosotros mismos este consejo de Dios a nuestras vidas. Y observen el verso 12, por favor, sobre todo los papás, para que no se me duerman. Agarran su Biblia, préstenla a su esposa, su esposa, dese la Biblia a él. Si es que usted la está manejando, préstele sus lentes para que no tenga pretexto y entonces pueda ver su Biblia, ¿de acuerdo? Muy bien. Verso 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Observen cómo se repite 2 veces: con todo tu corazón y con toda su alma. 2 palabras: todo corazón y toda alma. Todo. Más adelante hablaremos de eso. Bien, 3 cosas, padres, por favor, 3 cosas pide Dios. Número 1, que le temas. Número 2, que le ames. Y número 3, que le sirvas. Temer, amar, servir. ¿Lo pueden repetir conmigo? ¿Sí? Temer, amar, servir. Papás, quiero oírlos. Temer, amar, servir. 3 cosas, nuevamente, padres. Temer, amar, servir. Ahora toda la congregación. Temer, amar, servir. Esas 3 cosas pide Dios de cada uno de nosotros. Pide Dios de nuestras vidas. Eso es lo que está pidiendo. No está pidiendo ninguna otra cosa más.
Las quise poner en orden diferente y francamente hablando no pude. No pude poner primero amar y después temer y servir. No pude poner servir, temer y amar. No pude hacerlo. Por eso las dejé tal y como están, porque me parece que van en ese orden. En ese orden deben ser escudriñadas, en ese orden deben ser vistas, en ese orden deben ser meditadas y en ese orden deben ser puestas en nuestro corazón, sin duda alguna. Temer, amar y servir. ¿Qué dice la Biblia acerca de temer a Dios? ¿Qué significa tener temor a Dios? Y entro de lleno en la explicación. Hermanos, para un no creyente, escúchenlo bien, para un no creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna. Para una persona que no es creyente, esa persona debe temer el juicio de Dios y el hecho de no participar en la vida eterna. ¿Qué les parece eso? A mí me parece algo muy fuerte y muy serio. Si tú no eres un creyente en Cristo, si tú no estás en ese grupo de hijos de Dios, debes temer a Dios, porque la muerte eterna, no solo la muerte física, que todos la experimentaremos, por cierto, nadie va a no pasar por ahí, todos pasaremos por la muerte física, pero lo que es la muerte eterna, el hecho de no entrar al cielo, el hecho de no estar en la vida eterna, de no estar en la mesa con nuestro Dios, compartiendo con Él, estando con Él, viviendo con Él, allá donde la Biblia nos enseña que toda lágrima será enjugada, que no habrá más llanto, que no habrá más dolor. Esa es la vida eterna. Todo aquel que no es creyente en Dios no podrá participar de esas bendiciones en el futuro, en verdad. Y eso es muy serio. Así es que si usted está aquí esta mañana y usted no tiene esa certeza de que Cristo sea el Señor de su vida, de que su vida pertenece a Dios, entonces piense muy bien en lo que estamos hablando en este momento. El temor del creyente es diferente. El temor del creyente es el reverenciar a Dios. Escúchenlo bien. El temor del creyente es reverenciar a Dios. Wow, cuando usted escucha esa palabra reverenciar a Dios, es algo más que probablemente lo que nosotros entendemos por reverenciar, por respetar. No, va más allá de eso, en verdad. Algunos han querido de alguna manera decirnos que en cierto sentido, minimizando este asunto del temor de Dios, debemos de tener del temor de Dios como respeto. Pero me parece que la palabra respeto está incluida dentro del temor a Dios. No es todo, no lo es todo. El temor va más allá que eso. Y estaba yo meditando en este punto y llegué al punto de acordarme de que una vez entré a un lugar donde vendían puras cosas de vidrio, muy frágiles, y entré a ese lugar y de veras, créanmelo, me daba temor caminar por ahí, porque cualquier cosa que yo pudiera hacer, un movimiento extraño o raro, podía yo tocar una de esas piezas y hacer que esas piezas cayeran y se rompieran. Así es que entró temor en mí y puse mis manos atrás y así caminé todo el tiempo, mirando inclusive que no me fuera a tropezar. Imagínense, ¿no? Que me tropezara y me fuera contra todas esas cosas, esas figuritas que estaban allí de vidrio soplado, vidrio hablado, no es cierto, vidrio esculpido, muy frágiles. Inclusive habían letreros por todos lados de no tocar, de no tocar, de no tocar. Imaginen ahí entrar con sus hijos pequeñitos, ¿no? Wow, miedo, temor. Oye, estaba yo meditando en eso y dije, híjole, esto me parece que tiene sentido, porque cuando estamos aquí en la iglesia de Dios, estamos frente a un Dios santo.
Lo acabamos de cantar hace algunos momentos. Santo, poderoso, majestuoso, Rey de reyes, Señor de señores. Lo leímos hace unos momentos allá en uno de los pasajes que quise que leyéramos nuevamente. Imaginen ustedes eso. Estar en esa presencia es un temor reverencial, del cual, Señor, de veras, no me permitas ofenderte por nada del mundo. No me permitas hacer algo indebido por nada del mundo. Deja que yo camine, que ande libremente en tus caminos, pero sin ofenderte, oh Dios. Ese es un temor reverencial. Que aún mis pensamientos sean reverentes a Dios. Y perdón por lo que voy a decir, pero ser reverente a Dios no significa ser como algo así como mochos. No, nada de eso. Nada de eso. Reverente a Dios quiere decir que todo lo que mis labios digan, lo que mis pensamientos tengan, es pensando en Dios. Dios, esto es bueno. Esta palabra que yo le voy a decir a mi esposa en este momento realmente es bueno. Muchas veces ni lo pensamos, soltamos cada palabra a nuestra pareja que wow, olvídenlo. Pero debiéramos reverenciar a Dios con nuestros pensamientos y con nuestras palabras, mucho más con nuestros hechos, sin duda alguna. Muchas veces eso no sucede en nuestras vidas y me parece que tenemos que tener cuidado en ello. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Escúchenlo bien, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverente hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. Hasta que no desarrollemos un temor reverente hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. ¿Quieres adquirir la verdadera sabiduría? El punto primordial es temer a Dios. Muchas veces hemos adquirido sabiduría, y lo digo por mí, no lo digo por ustedes. Pero muchas veces esa sabiduría no está siendo aplicada en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, en mi relación con los hermanos, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos. Esto no es reverenciar a Dios, esto no es sentir temor de Dios cuando ocurre tal o cual cosa. Me parece que es algo más el hecho de que nosotros podamos adquirir la verdadera sabiduría, y esa verdadera sabiduría es exactamente esto. Ahora, la verdadera sabiduría, hermanos, solo procede del entendimiento de quién es Dios, no viene de otra parte. Cuando nosotros comprendemos y entendemos quién es Dios, entonces vamos a adquirir esa verdadera sabiduría. ¿Y quién es Dios? Bueno, aquí tengo algunas cosas que me gustaría que meditáramos. En primer lugar, Él es santo. Segundo, Él es justo. Tercero, Él es soberano. Y podríamos seguir diciendo otra lista de lo que es Dios. Y todo eso deberíamos conocer acerca de Dios. Cuando nosotros entramos en ese conocimiento, entonces va creciendo en nosotros ese reverenciar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Mis queridos hermanos, a todos nosotros nos fue enseñado, y si no, lo aprenderemos en algún día, en algún momento, que la palabra de Dios, este libro maravilloso que es la Biblia, es la autorrevelación de Dios. Es decir, Dios se ha revelado en las Escrituras. ¿Cómo sabemos que Dios es santo? Aquí está en su palabra. ¿Cómo sabemos que Dios es poderoso? Aquí está en su palabra. ¿Cómo sabemos que Dios es amoroso? Aquí está en su palabra. ¿Cómo sabemos que Él es perfecto en todas sus formas y en todas sus maneras? Aquí está en su palabra. Ningún otro libro te va a hablar de ese Dios. Por lo tanto, si este libro es el que me va a hacer que yo conozca a Dios, debiéramos amarlo y debiéramos leerlo y debiéramos estudiarlo como si fuésemos a morir mañana.
Sin embargo, eso no está sucediendo en nuestras vidas. Muchos de nosotros siquiera tenemos un devocional diario en la mañana para con Dios. Ni siquiera abrimos la Biblia para leerla y para estudiarla y para que conociera al menos un versículo, hombre, al menos el encabezado, como dice aquí, por ejemplo, en el capítulo 12, el santuario único. En fin, ahí sigue explicando lo que era el tabernáculo y todo ese asunto. Ni siquiera para eso. Mucho menos nosotros tenemos un afán por aprender por lo menos un versículo de la Biblia por semana, al menos. No está eso, no está ocurriendo. ¿Cómo podremos aprender entonces de Dios? ¿Quién me va a enseñar de Dios? Y perdonen por lo que voy a decir, la universidad no va a enseñar a nuestros hijos quién es Dios. Discúlpenme, la preparatoria tampoco lo va a hacer. El kinder no lo va a hacer, la primaria no lo va a hacer. ¿Quién nos enseña acerca de quién es Dios? Su palabra. Hermano José, gracias por recordarnos lo que dice Deuteronomio capítulo 5. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, las pondrás allá en los postes de tu casa, en las paredes de tu casa vas a poner la palabra de Dios y estarán como frontales aquí. De ahí los judíos empezaron a hacer cosas extrañas y raras, pero no se trataba de eso exactamente. Quiere decir que la palabra de Dios esté frente a nosotros, que la tengamos como algo importantísimo en nuestras vidas, en verdad. Creo que esto es algo importante. Eso va a traer a nuestras vidas, ¿saben qué? Temer a Dios, reverenciar a Dios para amarle y buscarle. Y esto me lleva a la segunda palabra. Espero que haya sido entendido este asunto del temor hacia nuestro Dios. En la medida en que usted conozca más de Dios, en esa medida usted temerá a Dios. En la medida en que usted y yo ignoremos la palabra de Dios, en esa medida ignoraremos de quién es Dios y por lo tanto no lo reverenciaremos como debemos. En verdad, lo digo, pues voy a decírselos por experiencia. No se los digo por otra razón, sino por experiencia. Cuando muchos de nosotros no aprendemos de quién es Dios, qué hace Dios, quién es Dios, entonces nos extraviamos en la vida. Hermanos, los creyentes no deben tener miedo a Dios, no hay que tener miedo a Dios. Dios es extraordinario, maravilloso. Moisés subía al monte y hablaba con Dios. Y no dice la Biblia que iba muerto de miedo. No sé, tengo la impresión de que él subía ciertamente con ese temor reverencial a Dios, pero con gusto, con gozo, sabiendo que iba a estar allá. Y permanecía ya 40 días y 40 noches sin comer nada. Dios era su alimento, Dios era su comida, Dios lo llenaba todo. A veces creo que necesitamos experimentar eso para bajar un poco de peso, ¿verdad? Los que tenemos este asunto del sobrepeso. Y un buen ayuno nos caería muy bien. No un desayuno, un buen ayuno nos caería muy bien. Pero no con el propósito nada más de bajar de peso. No. Con el propósito de reverenciar a Dios y de decirle a Dios: Dios, mi cuerpo te pertenece. No pertenece a la comida, no pertenece a lo bueno, no pertenece a las comodidades, no pertenece a estas cosas que tú con gran amor me has dado. Te pertenece a ti, Señor, y por eso quiero ayunar este día. ¿Qué les parecería? ¿Sí? No se vayan a desmayar y me vayan a acusar luego de que el pastor nos puso a ayunar. No. Segunda cosa, amar a Dios. Ya vimos la primera, temor a Dios. Segundo, amar a Dios. Hermanos, cuando estaba meditando en esta parte de amar a Dios, pues obviamente vinieron muchas cosas, como me imagino que sucede a los predicadores, y que tenemos a veces una gama de cosas que decir, pero Dios trajo a mi mente algo que alguien podría decir: oye, ¿y qué tiene que ver eso con el amor? Bueno, ahorita lo vamos a checar. Mateo 7:12. En Mateo 7:12 encontramos estas palabras: hermanos, así que en todo,
Padres, busquen por favor ese pasaje. Y probablemente es otra versión esto que estoy leyendo aquí. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Fíjense muy bien lo que está diciendo. ¿Saben cómo se conoce esas palabras? En el medio literario, bíblico. ¿Como la qué? La regla de oro, exactamente, la regla de oro. Pero cuando estaba revisando este pasaje, me di cuenta que en esta regla, aunque no aparece la palabra, en verdad la palabra es amor, no hay otra descripción. No hay otra manera, en verdad. La regla de oro bíblica es un mandato positivo para mostrar amor activo. Fíjense muy bien. Es un mandato positivo para mostrar amor activo. ¿Qué les parece eso? A mí me parece algo que vale la pena meditar y pensar. Porque lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Jesús, lo que está diciendo Jesús allí es justamente eso. Si ustedes recordarán, la ley de Dios es una regla, vamos a decirlo de esta manera. Es la ley de los profetas, la ley de Moisés. Son reglas que se nos dieron a nosotros para que andemos inclusive y vivamos de alguna manera en esas reglas. Entonces, el Señor Jesús está tomando de Levítico 18:18 parte de estas reglas y las está resumiendo de esta manera. Trae a nosotros lo que se conoce como la regla de oro. ¿Por qué? Porque existen las reglas de plata. Por ejemplo, el confucianismo dice las siguientes palabras: no hagáis a otro lo que no deseas que te hagan a ti. Eso dicen los confucianistas. Los hinduistas dicen las siguientes palabras: esto es la suma del deber, no hagas a otros lo que causarías dolor si te hicieran a ti eso. Y el budismo dice: no dañes a otros de manera que encontrarías hiriente el que tú dañes a otras personas. Eso está diciendo el budismo. La regla de oro, según lo indicado por Jesús, es radicalmente diferente, en que es simple y sencillamente un mandato activo y positivo de hacer el bien a los demás. Pero para hacerlo, hermanos, tú y yo necesitamos el amor. No hay otra manera de hacerlo. El mandamiento de amar es lo que separa la ética cristiana de la ética de todos los otros sistemas religiosos. Esto es el amor, en verdad. De hecho, la Biblia es tan radical en su mandamiento de amar activamente que los cristianos son mandados, escuchen bien esto porque esto es importantísimo, son mandados a amar incluso a nuestros enemigos, algo que va más allá de lo que nosotros humanamente queremos o podemos comprender. ¿Cómo es que yo debo amar a mi enemigo? ¿Cómo es que debemos amar a nuestros enemigos? Sin duda, es un mandato de Dios, es un mandato de Cristo. Así es que, mi querido hermana, mi querida hermana, si tú no perdonas a alguien y amas a alguien que te hizo algo y que se convirtió en tu enemigo, pregúntate si estás practicando la regla de oro. Preguntémonos si estamos obedeciendo a Dios como debiéramos obedecerlo, porque así nos manda: ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, no a tu amigo. No, tampoco no digo que no se ame al amigo, pero eso no está diciendo la Biblia. Eso se da por sentado, pero a los enemigos no se les ama, se les odia, ¿no es cierto? No se les puede ver.
No lo quiero enfrentar, no quiero estar con él, no es algo que va más allá de lo que yo puedo hacer, y nos retorcemos por todos lados para no enfrentar a nuestros enemigos. Cuando la Biblia dice, ámalo, wow, amar a nuestros enemigos, sí, eso es exactamente lo que Dios pide. Y no solamente eso, como es activo, haz algo por él. No, eso no es normal. No puede ser así. Es decir, eso es activo. Haz algo por él. ¿Qué te parecería si agarraras a tu enemiga o a tu enemigo y te acercaras a ella o a él y le entregaras un papelito y le dijeras, oye, mi amigo, quisiera invitarte a un café, quiero conversar contigo? Pero todavía le podía poner por ahí abajo, Dios me manda que yo busque tu amistad en lugar de tu enemistad. Pónselo por algún lugar, dáselo, y si te dice que sí, gloria a Dios. Ve con él, ve con ella y tómate un café. Prepara un regalito, ¿por qué no un regalo? Es tu enemigo, no, ámalo, un regalito, dáselo. ¿Ustedes saben lo que pasaría en la iglesia de Cristo si practicáramos eso? No vemos muchos pastores resentidos, no vemos muchos hermanos resentidos, líderes resentidos por esa sencilla razón, porque creemos que todos son nuestros enemigos. Todos. Creo que donde menos practicamos esa regla de oro es con nosotros mismos. Es en nuestra propia iglesia. Es con nuestros propios hermanos, con nuestros propios amigos, con nuestros propios compañeros. De veras. ¿Tienes un enemigo aquí? Por favor, Jesús te dice, ámalo. Pero no solamente es, ay sí, Señor, lo amo. No, ve más allá de eso, es activo el asunto. Es algo así como, levántate de donde estás y muéstrale el amor. Y no lo vayan a hacer ahorita, por favor. No quiero descubrir a nadie aquí. Conmigo es suficiente. No. Haz algo. Lo que quiero decir, lo que Dios nos manda es esto: amor, experimentar ese amor que Dios quiere que nosotros mostremos hacia los demás. Hermanos, cuando nosotros logremos experimentar esta clase de amor, de verdad creo que habremos aprendido de nuestro gran y soberano Dios para con nosotros. En ese amor que nos enseña en su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso, experimentaremos sin duda alguna ese amor de Dios a nuestras vidas. Entonces, obedeciendo la ética cristiana y el imperativo de amar a los demás, es una marca de un verdadero cristiano. Aquí está un fruto. Buscamos frutos en los cristianos. Aquí está un fruto: amarnos, pero amarnos verdaderamente. Y no importa, hermano o hermana, que sea mi enemigo, te amaré más, te buscaré más, te serviré más. A mí me parece eso una muestra tremenda de un verdadero cristiano. Ojalá y experimentemos eso en nuestras vidas, en mostrar ese amor. Entonces ya van dos cosas. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? La primera, temer a Dios. Segundo, amar a Dios. ¿Y cuál creen que será el tercero? Servir a Dios. Ahí está, ándale. Entonces, servir a Dios, con que yo tengo que servir a Dios. Bueno, ahí está. No, eso no es esto que está aquí escrito, hermanos. Perdónenme, pero no tiene la asignatura abajo al pie de eso que diga Josué Mayo. No dice eso. No tiene esa asignatura, no está firmado por mí. Eso está en la palabra de Dios.
temer, amar y servir está aquí en su palabra. No es mío, no es nuestro. Esto yo lo estoy predicando a ustedes ciertamente, hermanos, pero francamente hablando es para mí también. Eso de temer y de amar y de servir es para mí, no solo es para ustedes, es para todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, los que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la Biblia entonces al respecto? Entonces, según la Biblia, hermanos, cada cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual para usar en el servicio dentro del cuerpo de Cristo. Escuchen bien y lo voy a repasar porque es importante. Según la Biblia, cada cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual para usarlo en el servicio dentro del cuerpo de Cristo. ¿Está claro eso? ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos? Bueno, hasta donde podemos, por supuesto. De tal manera que podemos encontrar en la Escritura, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, las siguientes palabras. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Escuchen bien, por favor, escuchemos bien. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, según, si alguno habla, dice la Escritura, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, pero que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Eso lo escribió el apóstol Pedro en simplemente su primera carta, capítulo 4, versículos 10 al 11. Ahí tenemos para cada uno de nosotros una hermosa enseñanza a nuestras vidas. Hermanos, podemos comparar inclusive este pasaje de Pedro con el de Pablo, capítulo 4, versículo 11, donde dice claramente, versículo 11, donde dice claramente que a unos puso Dios en la iglesia apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Así Pedro en el capítulo 4, verso 10, también está diciendo algo parecido a esto precisamente. Por supuesto, hermano, no tenemos que saber cuál es nuestro don. Escuchen bien esto porque es importantísimo. No tenemos que saber cuál es nuestro don antes de empezar a involucrarnos en la iglesia. Escúchelo bien. No tenemos que saber cuál es nuestro Dios antes de involucrarnos en la iglesia, hermano. Es decir, si usted ha sido llamado por Dios, si usted pretende, y yo también pretendo ser un hijo de Dios, nuestro papel, nuestra tarea es involucrarnos en las cosas de Dios. ¿Y saben qué va a pasar? Que justo cuando estemos involucrados en las cosas de Dios, entonces iremos descubriendo cuál es el don que Dios nos ha dado. Pero involúcrese primero. No espere a decir, tengo el don de, no voy a inventarlo, está en la Biblia, ¿verdad? El don de sanidad. Pero como todavía no estoy seguro, entonces no me involucro. Allá cuando ya tenga el don y lo tenga bien descubierto, entonces me pongo a sanar a los hermanos. No. Involúcrese. Comience su tarea, comience su trabajo. Papá que estás aquí, comienza tu trabajo, comienza tu tarea. Hay de aquellos hermanos que no están involucrados en la iglesia de Cristo. Dios bendijo a la iglesia para bendecir a su pueblo. Involúcrese en ella, trabaje, haga lo que tenga que hacer, aún la más mínima cosa que usted desee, que usted quiera, hágalo en la iglesia. Hay que servir a Dios, hay que servir a los hermanos, porque el que no sirve, simple y sencillamente. ¿No es cierto? Y aquí tengo algunas listas de cosas que tal vez puedan servir. No crean que estas me las dieron los ancianos o el pastor Ignacio me dio esta lista, no, por favor, no es así. Allí viene, porque considero que estas son cosas que debieran estarse haciendo en la iglesia. Así es que, hermanos, ahí le va la lista. Por ejemplo, ¿qué les parece involucrarse como maestro de escuela dominical y de estudios bíblicos? Obviamente esto será
siempre y cuando usted haya sido ya valorado en ese sentido. Es decir, llegue un momento en el cual le diga, hermano, usted está listo, está apto para enseñar a otros. Vámonos a enseñar a otros, por supuesto. ¿Qué les parece este otro lugar? Servir como líderes de niños y de jóvenes. ¿Qué les parece eso? O otro, administradores. Otro, secretarias. Otro, personas de aseo y mantenimiento para que todo el lugar donde se reúne el pueblo de Dios permanezca en buen estado y permanezca bien. Personas que puedan transportar a los niños a otros lugares, a personas que no pueden conducir, por ejemplo, ayudarles y apoyarles. Personas que tengan contactos con los de afuera. Hay hermanos que tienen esa habilidad de hacer contactos con los no cristianos. Hermanos, involúcrese en eso, haga contactos con ellos y venga a la iglesia y ore por ellos. Y si puede involucrar a otros para visitar a esas personas, hágalo para la gloria de Dios. Hombre, la iglesia estaría rebosante de gente si tan solo aquellos que han recibido esa bendición de parte de Dios de hacer contactos con otras personas, lo pusiéramos verdaderamente a los pies del Señor y sirviéramos para ellos. ¿Qué les parece? Es el de ujieres, el de ayudar para que los hermanos y las hermanas puedan entrar a este lugar, puedan tener sus boletines, puedan tomarse direcciones, puedan lo que sea haciendo ese trabajo. Miembros del coro, solistas, músicos, directores de música, de alabanza, inclusive técnicos en el aspecto de sonido y de video y de ahora están subiendo las cosas al ¿cómo se llama? Al internet y en fin, todo eso, ese asunto. Gente que pueda hacer ese trabajo, administradores de las páginas web y coordinadores de los medios de comunicación, tesoreros, contadores, personas de la cocina inclusive que puedan ayudar y hacer unas buenas comidas o viandas para los miembros de la iglesia cuando hay reuniones, cuando hay fiestas, cuando hay lo que sea. Personas para ¿cómo se dice? El lugar de la cuna donde se reúnen los niños pequeñitos. En fin, la lista sigue, hermanos. Hay mucho que hacer en la iglesia de Cristo. Me parece que de veras cada miembro de cada iglesia debe estar sirviendo de alguna manera. De alguna manera debe estar sirviendo. Y usted puede decir, bueno, yo sirvo viniendo y me siento en la banca todos los domingos. Aquí sirvo a la iglesia viniendo. No, me parece que hay que hacer algo más. Levántese de la banca. Sí, venga a la iglesia, llene la banca, siéntese allí, escuche y salga y sirva. Aún no solamente en estas 4 paredes, allá afuera hay mucha gente que necesita ser servida por la iglesia. Por la iglesia. Eso me parece que es sumamente importante y que cada uno de nosotros debe tener muy en cuenta en su vida, sin duda alguna. Hermanos, servir a la iglesia puede tener muchas formas. Esto quiere decir servir a los niños, a una pareja joven para que puedan salir por la noche, inclusive para ir a divertirse un momento y un hermano miembro de la iglesia dice, yo te apoyo, yo te ayudo, en fin, pueden haber muchas maneras. Hermanos, los cristianos pueden estar muy ocupados haciendo tareas de servicio como los mencionados hace unos momentos. Pero hacer infinidad de tareas sin amor es vanidad. Usted y yo podemos estar haciendo 1000 cosas, pero si no tenemos amor es como címbalo que retiñe, dice Pablo a los Corintios. No tiene sentido. Entonces, mientras servimos a Dios y a los demás, hagámoslo con un espíritu de humildad, amor fraternal, según la palabra de Dios. Filipenses 2, 1 al 4 nos dice precisamente eso. Ya concluyo entonces. Temer, amar y servir. Temer, amar y servir. Déjenme decirles que esas 3 cosas no se pueden hacer. Escúchenlo muy bien.
Esas tres cosas no se pueden hacer en mis fuerzas. No se pueden hacer. No es que usted diga, entonces yo voy a temer a Dios, y es que yo voy a amar. Fíjense en la palabra, yo voy a amar a los hermanos, yo voy a servir, yo. Así no se sirve. Así no se teme, así no se ama. Se hace en la gracia de Dios. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes en mí. Yo no puedo temerte, Señor, porque soy egoísta de por vida. Yo nomás me temo a mí mismo, pero no a ti. Por favor, Señor, ayúdame a tener temor hacia ti. Señor, yo no puedo amarte como tú pides que me amas, y mucho menos a mis hermanos. Por favor, Señor, sé tú el que me guíe, el que me ayude, el que me dé la fuerza, la sabiduría para amar a los hermanos como tú quieres. Mucho menos puedo servir, Señor. Por favor, dame eso que yo necesito para servirte. Y en la gracia de Dios, manifestada en nuestras vidas, podremos entonces hacerlo. Esas tres cosas se pueden ver en la vida de Cristo. Cristo vino a este mundo con un temor reverente a su Padre. Ustedes recordarán esas palabras cuando Él decía, yo no puedo hacer nada que mi Padre no esté haciendo. ¿Lo recuerdan? Y si mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Tenía temor de Dios. Y no voy a hacer nada que Dios no me haya mandado a hacer. Pero también demostró un amor sublime, amor incondicional. El hecho de ir y morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre en la cruz y darla por nosotros, eso es extraordinario, maravilloso. Nada como eso en la historia de la humanidad. Y no lo hay, no lo ha habido, no lo hay y no lo habrá en lo absoluto. Y el servir, wow, servir. Yo no he venido a este mundo para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. En la persona de Cristo podemos ver esas tres cosas practicadas extraordinariamente. Extraordinariamente. Nosotros los cristianos también lo podemos hacer, siempre y cuando no sea en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios que tuvo para con nosotros. Así viviremos y practicaremos la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Hermanos y hermanas, el sometimiento de los corazones a Dios no es el rito lo más importante, sino el sometimiento bajo la gracia de Dios. Eso es lo más importante.